vamos a cumplir, digamos, con esto de aumentar y de crecer. Vamos a estudiar un poquito de Toira y que esta Toira que estudiemos sea en Zhus, sea en mérito de la paz en Eretz Israel y de la paz en todo el mundo en general, pero en particular de la paz en Eretz Israel. Y hay que el Rebbe siempre decía que es el lugar más seguro del mundo, y la Toira misma dice: los ojos de Hashem, sea lo que fuera que quiere decir, los ojos de Hashem están en la tierra de Israel desde el comienzo del año hasta el final del año. Hashem procura y busca y supervisa, particularmente hablando, la tierra de Israel. Y nada, que podamos cada uno de nosotros aumentar en algo, en alguna mitzvah, en algún estudio, en alguna cuestión, para justamente que sea en mérito del beneficio de Eretz Israel y todos los Yehudim que viven ahí en Eretz Israel y todos los Hayalim que están ahí peleando por nosotros, literalmente. Lo que vamos a estudiar hoy, interesante, por supuesto vamos a estudiar sobre Shavuot, pero lo que vamos a estudiar hoy tiene que, no en forma directa, esa es la verdad, pero tiene que ver con justamente lo que estábamos hablando de Eretz Israel y de la guerra de los 6 días y las dificultades, etcétera, porque esto es una charla que el Rebbe dio justamente Tovshin Chof Zayin, 1967, en Shavuot. La guerra de los 6 días, yo no soy muy bueno con las fechas y no recuerdo exacto, pero fue, esto sí lo recuerdo, fue 8 días antes del Lag BaOmer. Quiere decir que Shavuot fue mamesh pocos días después de la guerra de los 6 días. Poco tiempo después. Entonces, lo que vamos a estudiar de vuelta no está directamente relacionado con eso, pero ya que fue una época obviamente muy compleja y difícil para todos los Yehudim, sin duda, vamos a tener una charla del Rebbe de Shavuot de ese año, 1967, Tovshin Chof Zayin. Bekitsur, voy a hacer un pequeño resumen a propósito antes de estudiar y después nos vamos a meter en el estudio mismo. Bekitsur, en resumen, lo que vamos a estudiar es algo que ya hemos charlado en otras épocas también, en otros momentos, el Hidush, la novedad de Matan Toira. ¿Cuál es la novedad de la entrega de la Toira? Shavuot es Matan Toira Sein, es el momento de la entrega de la Toira. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué pasó en Matan Toira, en la entrega de la Toira? Y hay montones y montones de formas de ver esto, de analizarlo, de diferentes ángulos y diferentes cuestiones. Nosotros hoy vamos a estudiar una perspectiva, un ángulo, una idea. ¿Y en qué está basada esta idea que vamos a estudiar? En 3 componentes, por así decir, de Matan Toira, o mejor dicho, 3 componentes de Shavuot, de la fiesta de Shavuot. Vamos a ver, el primer componente va a ser Matan Toira, la entrega de la Toira. El segundo componente, y ya vamos a explicar, esto es un mini resumen a propósito adelantado, para saber a qué nos vamos a ver enfrentados. El segundo componente es David HaMelech, el rey David. Y el tercer componente es el Baal Shem Tov. Vamos a ver cómo estos 3 componentes se juntan, digamos, para ofrecernos una fiesta de Shavuot un poco diferente de la que estamos acostumbrados, digamos, a ver y sentir, etc. Entonces vamos a meternos en el texto. No voy a leer el texto original, está en Yiddish y hay algunos detalles que yo voy a saltear simplemente para hacerlo más simple y más sencillo. Pero de vuelta, es una charla del Rebbe del año Tovshin Chof Zayin, 1967, muy poco tiempo después de la guerra de los 6 días, al respecto de Shavuot especialmente hablando. En Shavuot se juntan varios asuntos. El asunto central de Shavuot, ¿cuál es el asunto central? Matan Torah, como decimos en el rezo de todo Shavuot, en el rezo de Yom Tov, Zman Matan Toira Seinu. Es el momento de la entrega de la Toira. Y a pesar de que en los versículos de la Toira no aparece esta idea, no aparece que Shavuot está directamente relacionado con Matan Torah, no lo van a encontrar en el texto mismo de la Torah. Más aún, Shavuot en la Toira, ¿cuál es? Es el día número 50 de la cuenta del Omer. Tisperu Hamishim Yoim. Ustedes tienen que contar 50 días, que en la práctica contamos 49 días. El número 50 es Shavuot, 50 días después de Pesach. Entonces, nuestros sabios explican que Shavuot, esto está en la Gemara, en el Talmud, en Rosh Hashanah, Shavuot podía caer el 5 de Sivan, el 6 de Sivan o el 7 de Sivan. No me voy a meter ahora en los detalles exactos porque vamos a perder toda la hora charlando de esto nada más, y no es el objetivo. Pero en la práctica, aparentemente, Matan Toira, que fue
Es una discusión en el Talmud también, en Shabbat, si fue el 6 de Sivan, si fue el 7 de Sivan, pero sea como fuere, no necesariamente tiene que ver con Shavuot. Porque podría ser que Matan Torah sea el 6 de Sivan y Shavuot cayó el 5 de Sivan. ¿Ok? Festejar Shavuot. Y en el rezo aparentemente no tendrías que decir Zman Matan Torah Seinu, porque no tiene nada que ver. No es el momento de la entrega de la Torah. Puede ser que Shavuot es una fiesta de Shavuot, 50 días después de Pesach, y Matan Torah es Matan Torah. Pero sin embargo, el Rebbe trae una cita del Talmud Yerushalmi que vincula directamente Shavuot con Matan Torah, con la entrega de la Torah. Y esto el Talmud lo explica de una forma muy interesante, sin entrar en todo el detalle, porque en los korbanes, en las ofrendas de cada Yom Tev, aparecen diferentes ofrendas, por supuesto cada Yom Tev, Parshas Pinjas, y la Torah explica que cada una de esas ofrendas tenía un objetivo. Y siempre utiliza la palabra Het. Het quiere decir pecado. Parte de las ofrendas de cada Yom Tev tiene que ver con expiación. Pero respecto de Shavuot no aparece esta palabra. No aparece la palabra Het. No tiene nada que ver con el pecado, digamos. ¿Por qué? Entonces el Talmud dice, ¿por cuánto ese día ustedes recibieron la Torah? Entonces esto expía, digamos, por todas las cuestiones como si nunca hubiesen pecado. Así vincula el Talmud Shavuot con Matan Torah. Entonces evidentemente uno de los asuntos centrales de Shavuot es la entrega de la Torah. Este es punto número 1. Punto número 2. Muchas generaciones después, el Talmud mismo cuenta que David Amelech, el rey David, murió en Shavuot. Falleció en Shavuot. Es una discusión si falleció el 6 de Sivan o el 7 de Sivan, porque en otro lugar está escrito que David Amelech falleció en Shabbat. Y como está armado el calendario judío, nuestro ahora, Shavuot nunca cae Shabbat. Nunca cae Shabbat. Entonces, ¿cómo puede ser que David Amelech falleció en Shabbat, en Shavuot, y Shavuot no cae en Shabbat? Entonces el Rebbe ofrece un par de explicaciones de esto, pero la más simple, la más sencilla es, bueno, antiguamente estas reglas que nosotros tenemos hoy para armar el calendario no se aplicaban. El calendario se fijaba de acuerdo al testimonio de testigos que vieron la luna, y así Shavuot podía caer en Shabbat también. Entonces puede ser que en el año que falleció David Amelech, Shavuot cayó Shabbat. Entonces David Amelech falleció en Shavuot. En generaciones posteriores, más tarde todavía, por supuesto, ocurrió otro gran evento en Shavuot. Y el evento es el fallecimiento del Baal Shem Tov el 6 de Sivan. Quiere decir que tenemos 3 componentes en Shavuot. Matan Torah, la entrega de la Torah, la muerte de David Amelech, la muerte del Baal Shem Tov. El Rebbe dice, obviamente, que todo lo que ocurre en el universo entero es Bashgaha Pratis, providencia divina. Dios acomoda todas las cosas, etc. Y si acá tenemos 3 eventos que tienen que ver con el pueblo de Israel en general, con todos los Yehudim, David Amelech, obviamente la entrega de la Torah ni que hablar, pero David Amelech, el Baal Shem Tov, tienen que ver con cada uno de nosotros, cada uno a su manera, y estos 3 componentes ocurren en el mismo momento, la fiesta de Shavuot, evidentemente alguna relación tienen. Alguna relación tienen entre ellos, y esto es lo que vamos a encontrar, digamos. El Rebbe, digamos, a forma de introducción, menciona que Matan Torah, la entrega de la Torah es el evento, digamos, central de Shavuot, como ya dijimos. Eso es lo que hizo nacer, por así decir, la fiesta de Shavuot. Después David Amelech, de alguna manera el rey David revela esa cosa que ocurrió en Shavuot a su manera, con su fuerza, etc. Y después el Baal Shem Tov lo revela más todavía. Aquello que ocurrió originalmente en Shavuot a su manera y con más fuerza. Entonces tenemos que entender qué es lo que ocurrió en Shavuot, qué es lo que hizo David Amelech y qué es lo que hizo Baal Shem Tov. Y de ahí nos va a surgir qué se espera de nosotros. ¿Qué tiene que ver Shavuot con nosotros? ¿Cuál es nuestra avoida, digamos, nuestro trabajo? No somos ni David Amelech, ni el Baal Shem Tov, etc. Entonces el Rebbe explica, bueno, ¿qué pasó en Shavuot? El Midrash dice que el universo, tal y cual Dios lo creó, estaba creado de manera tal, a propósito, por supuesto, por Dios, de manera tal que el mundo espiritual y el mundo material estaban desconectados. En las palabras del Midrash, el yoinim lo yardule tachtoinim, el mundo superior no bajaba al mundo inferior, tachtoinim lo yalule yoinim, el mundo inferior no se elevaba al mundo superior tampoco. Había una desconexión
entre lo inferior y lo superior. En Shavuos, ¿qué pasó? Dios dijo, basta, anulo este decreto de que no se vincula lo espiritual con lo material, anulo este decreto. Ahora el mundo superior baja al mundo inferior, el mundo inferior sube al mundo superior, Vania Maschil, y yo voy a empezar. Así dijo Dios, así dice Midrash, así trae el Midrash. Yo voy a empezar. ¿Qué significa yo voy a empezar? Por eso encontramos en la Toira que el comienzo, digamos, de la entrega de los 10 mandamientos, de la entrega de la Toira, es que Dios Dios bajó sobre el monte Sinai, y después un Moishe ala el Elohim, Moishe subió hacia Dios. Primero bajó Dios y después subió Moishe. Este es el concepto de que el mundo superior se vincula, baja hacia el mundo inferior, lo espiritual se vincula con lo material, y después que lo material se eleva hacia lo espiritual. Ahora bien, del hecho de que el Midrash primero dice que el mundo inferior subió al mundo superior, y después dice el mundo superior bajó al mundo inferior, fíjense que está al revés, ¿sí? En el Midrash dijimos que Dios empezó la cosa y dijo, yo soy el que empieza, Vayered Hashem al Sinai, bajó Dios sobre el monte Sinai. Pero el Midrash expresa esto diciéndolo justo al revés. Primero el mundo inferior se eleva a Dios y después el mundo superior, Dios se baja, digamos, hacia el mundo inferior. Entonces, ¿cuál es el orden? Por cuanto Dios mismo dice, Vanía Maschil, yo soy el que empieza, evidentemente, nosotros acá abajo podemos elevarnos hacia Dios porque Él bajó hacia nosotros primero. Él es el que nos dio la fuerza para que nosotros nos elevemos y nos conectemos y nos vinculemos con Él. Ania Maschil. Entonces, ¿cuál es el asunto central, principal de Matan Toira, de la entrega de la Toira? El Yoinim Yordele Tachtoinim, que el mundo superior, lo espiritual, bajó. Dios bajó hacia el monte Sinai para vincularse con nosotros, para estar con nosotros. Esto es Matan Toira. De vuelta, como dije en la introducción, hay montones de perspectivas diferentes, montones de formas diferentes de verlo. Esto es una idea. Vamos a ver, no terminamos igual. El Yoinim Yordele Tachtoinim. El mundo superior baja al mundo inferior. Y esta es la relación que hay entre los dos primeros asuntos mencionados. Matan Toira, la entrega de la Toira, y David Amelech, el rey David. En el momento de la entrega de la Toira se generó en la práctica el asunto de que el mundo superior bajó al mundo inferior, y este asunto, que de vuelta ocurre en Matan Toira, la entrega de la Toira en forma plena, y este es el Oiftu en Yiddish, el logro. Este es el logro de este descenso. ¿Cuál es el logro del descenso de Dios sobre el monte Sinai? Antes de la entrega de la Toira también existía cumplir la Toira. Sabemos que Abraham vino, Yitzhak vino, Jacob vino, todos ellos cumplían la Toira, las mitzvahs, estudiaban Toira, etc. Entonces, ¿qué diferencia hay si Dios entregó la Toira o no entregó la Toira? Ya la teníamos de antes también. Y la diferencia es que anteriormente, antes de la entrega de la Toira, nuestros patriarcas cumplían la Toira y las mitzvahs, es verdad, pero eso era solamente espiritual. Quedaba circunscripto a una cosa totalmente abstracta. A partir de la entrega de la Toira, hay un descenso del mundo espiritual hacia el mundo material, y el mundo material queda, por así decir, imbuido, lleno de Toira. De hecho, nuestros sabios cuentan que en el momento de la entrega de la Toira, en el monte Sinai, no hicieron ruido los pajaritos, los animalitos tampoco hicieron ningún tipo de ruido, al punto tal, era tan impresionante el evento, cuál es la señal de que era tan impresionante, que ni siquiera hubo eco. Es decir, la voz de Dios se escuchaba, sea lo que fuera que se escuchaba, sin eco. ¿Qué significa sin eco? El Rebbe explica, acá lo trae en el resumen, pero el Rebbe explica en otros lugares, que la creación entera absorbió la palabra de Hashem. Por así decir, sin desperdicio. El concepto del eco es que uno habla contra la pared y la pared retorna el ruido que vuelve, el ruido que uno hizo. El sonido choca contra la pared y vuelve. Quiere decir que la pared no absorbió el ruido. Pero cuando uno habla y no hay eco, significa que la pared absorbió el ruido. Por eso en las estaciones de radio y esos lugares tienen todas las paredes llenas de un material esponjoso que lo que hace es absorber el ruido de manera tal que no hay eco. Entonces se escucha bien. Se escucha muy bien. La cuestión es que en el momento de Matan Toira,
Dios baja sobre el monte Sinai, Dios baja al mundo, por así decirlo, y el mundo entero absorbe en forma plena y completa la presencia de Hashem. Y eso queda fijo, por así decir. Eso queda fijo en el mundo. Pero esto ocurrió en el momento de la entrega de la Toira. Dios baja sobre el monte Sinai, el mundo absorbe su presencia, etc. Pero esto solamente ocurrió, digamos, por iniciativa divina. Él bajó, el mundo lo absorbió y nada más. Nosotros qué hicimos, nada. Sentate y mirá, o parate y escuchá. Nada más, lo que sea que escuchaban y miraban, no importa. El punto es que el mundo absorbió la presencia de Dios porque Dios bajó al monte Sinai, nada más. Pero esto es solamente un componente de Matan Torah. El Yoinim y Ardule Tachtoinim, el mundo superior bajó al mundo inferior. El segundo componente es Tachtoinim y Alul Yoinim, que el mundo inferior, el mundo material, se eleve hacia Dios. Es decir, que nosotros tengamos la capacidad de refinar el mundo material a nuestro alrededor a través de utilizarlo para el servicio a Dios, de cumpliendo una mitzvah, etc. Es decir, empieza, por así decir, en Matan Torah, la avoida del servicio de cada Yehudí de tomar el mundo material y elevarlo a Dios, santificar el mundo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, utilizar el mundo material para el servicio a Dios. Esto empieza a partir de Matan Torah, de vuelta. Antes Abraham Avinu ya cumplía mitzvahs, pero no podía elevar el mundo material hacia lo espiritual. A partir de que Dios baja sobre el monte Sinai y se revela y el mundo absorbe su kedush, la santidad, el mundo, los Yehudim acá abajo, que recibimos la Torah, podemos empezar a elevar el mundo hacia Dios, a utilizar ese mundo que tiene inherente dentro suyo una kedusha, santidad, utilizar esa santidad para el servicio a Dios. Esto empieza a partir de la entrega de la Torah, y la entrega de la Torah es la fuerza que cada uno de nosotros tenemos, ese descenso de Dios al monte Sinai, para servir a Dios, para utilizar el mundo material y servir a Dios. Ahora bien, este asunto de que el mundo inferior se eleva hacia Dios empieza principalmente con David Amelech, con el rey David. Ahora vamos a ver por qué. Muy interesante la explicación. Y el rey le trae incluso con Shlomo Amelech, más fuerte todavía con el rey Salomón, que es el que construye el Beis Hamikdash, el templo en Jerusalén, y es el que en la práctica, en la época de él, nuestros sabios dicen que la luna estaba llena. Kaimas y Arba Shlemusa, la luna estaba llena, es decir, es como la plenitud de la historia entera del pueblo de Israel en la época de Shlomo Amelech. Había paz, por eso se llamaba Shloime, Shalom Beyamah, va a haber paz en sus días, construye de vuelta el Beis Hamikdash, que traía paz al mundo, etc. Todo el mundo venía a verlo a él. Bueno, esto es la plenitud, digamos, del pueblo de Israel. Esto empieza con David Amelech, porque en la práctica los planos del Beis Hamikdash los trae David Amelech, los trae con profecía, etc. Shlomo lo construye, etc. Pero bueno, ¿por qué decimos que esta idea de elevar el mundo material hacia Dios empieza, a pesar de que la fuerza para esto la tenemos de Matan Torah, pero empieza con David Amelech? ¿Por qué? De los asuntos centrales de David Amelech hay dos. Hay dos cuestiones, dos logros, digamos, de David Amelech fundamentales. ¿Cuáles son? El primero es Malchus, el reinado. David fue el primer rey que reina sobre todo el pueblo de Israel, todos juntos. Y en la práctica, Dios promete que el reinado de David Amelech va a ser eterno. Siempre los reyes de Israel, el primer rey fue Shaul, era de la tribu de Binyamin. El segundo en la práctica, entre paréntesis, la gente no sabe esto, pero el segundo fue Ishboishes, un hijo de Shaul. Sí, ahí me miran con cara rara. Ishboishes, hay que sentarse y verlo en los textos. Ishboishes fue el segundo rey, muy poco tiempo. Y el tercero, que en la práctica es por todo el mundo conocido como el segundo, fue David Amelech, fue el rey David. ¿No? Sí, señor, pero en la práctica Ishboishes fue por un tiempo, no recuerdo ahora el número de tiempo, poco, ¿sí? Unos meses, pero fue rey antes de David. A pesar de que David fue ungido, como decís vos, fue ungido por Shmuel, y digamos, tenemos Shmuel ungiendo a Shaul, y después Shmuel ungiendo, obviamente por la palabra de Dios, un profeta, qué sé yo, Shmuel ungiendo a David. Entonces aparentemente hay una continuación, Shaul, y después David. Pero sin embargo no fue así. Sin embargo, Ishboishes fue rey durante un tiempito.
Pero no importa, sea como fuere, la plenitud, digamos, del reinado, la plenitud del reinado es David Amelech, lo logra él, y claramente en los Tehilim están montones de lugares, Dios le promete a David el reinado por siempre, la tribu de David, la tribu de Yehuda, etc. Y de hecho Moshiach es Ben David, Moshiach es de la tribu de Yehuda, hijo de David o descendiente de David, como sea. Este es el reinado eterno del pueblo judío. Entonces el primer asunto central de David, Malchus, el reinado. El segundo asunto central de David es el Beis Hamikdash, es el templo. A pesar de que en la práctica lo construye Shloime, su hijo, pero el que junta todo el dinero para construir y el que compra el lugar donde está ahora Jerusalén, etc. Aravna Yebusi era el personaje que tenía un granero, Goyren a Aravna Yebusi, el granero de Aravna, así se llamaba, el Yebusi. Ahí es donde está construido el Beis Hamikdash, donde estaba construido y que se construye rápido en nuestros días. Ahí es donde está el lugar del Beis Hamikdash, lo compra David, y David junta plata para construirlo. Después Shloime junta su propio dinero para construirlo, es otra historia. Pero David junta el dinero, David tiene los planos, obtiene los planos con profecía de la construcción del Beis Hamikdash. Estas dos cosas, Malchus y el reinado y el Beis Hamikdash, son la plenitud de este asunto de que el mundo inferior se eleva hacia el mundo superior. Esto es lo que plantea el Rebbe y ahora lo va a explicar. De vuelta. El asunto central de Matan Torah es el Yoinim Yard le Tachtoinim. El mundo supremo baja al mundo inferior. El siguiente asunto de Matan Torah es David Amelech. Es decir, de Shavuos, quiere decir, el primer asunto de Shavuos es el mundo superior baja al mundo inferior. El segundo asunto, de Shavuos es David Amelech. ¿Qué es el David Amelech? Que representa dos cosas: Malchus, reinado, y Beis Hamikdash. Y estas dos cosas que representan, como vamos a explicar ampliamente, que representan el mundo inferior se eleva al mundo superior. Y después falta el Baal Shem Tov. Pero vamos con David Amelech primero. Y lo que logra el Baal Shem Tov es muy interesante. Tiene que ver con Hasidus. ¿Qué significa Hasidut? Vamos a ver. Entonces el Rebbe explica así. ¿Qué significa el concepto del reinado en el judaísmo? Y no estoy hablando ahora, esto el Rebbe no lo dice así, pero no estoy hablando ahora de, en la práctica, cuando uno abre el Tanaj, Sefer Melachim, el libro de los reyes, y uno ve lo que hacían estos reyes y lo que... Hoy veis, un desastre. Un desastre. Asesinos, idólatras de poca cosa, ya. Un desastre total. Uno peor que el otro, se mataba uno al otro. Un desastre. Algunos que otros eran tzadikim, eran justos, es verdad, pero la mayoría era un desastre. No estoy hablando de eso. Estamos hablando del qué es realmente un rey. ¿Qué debería ser realmente un rey? ¿Qué representa, espiritualmente hablando, un rey? El verdadero asunto de Meluja del rey es que no solamente los súbditos del rey tienen que ver con el rey en los asuntos del reinado. Por ejemplo, las leyes, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, los impuestos que hay que pagar. En ese asunto, yo soy un súbdito de tal rey, vivo en tal lugar y tengo que pagar los impuestos que corresponden. Pero los asuntos de mi vida son míos. No. Esto no es un rey. Esto no es la esencia, el verdadero asunto de Meluja. En las palabras del Rebbe, la unión que hay entre el rey y sus súbditos es una unión de manera tal que el Metzius, la existencia de los súbditos, depende del rey. Todos los asuntos de la vida de los súbditos dependen del rey. Y por eso es que cuando una persona transgredía lo que indicaba un rey, tenía que morir. Perdía su existencia. Toda tu existencia es ser un súbdito del rey. Toda tu existencia es hacer lo que el rey indica. En todos los asuntos de tu vida tienes que estar pensando qué es lo que el rey quiere de mí. Que entre paréntesis esto tiene que ver con Avodas Hashem, con el servicio a Dios también. Esto es lo que un Yehudí debería estar pensando constantemente. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí ahora, en esta situación? A veces lo sabemos, a veces no lo sabemos. Cerramos paréntesis, sea como fuere. Yendo a lo que significa un rey en el judaísmo, toda la existencia del súbdito es el rey. En cuanto el súbdito se rebela al rey, pierde su propia existencia. No tiene razón de ser. Por eso la ley es, de vuelta, que una persona que se rebela contra el rey, rebela con B larga, tiene que morir. Hayav Misa. Y encontramos varias historias en el Tanaj de personas rebeladas contra el rey, murieron. Shlomo Amelech tiene varios de estos, que David Amelech le dijo que se ocupe de ellos.
Shimi Ben Geira, no importa, no quiero entrar en los detalles. La cuestión es que esta es la relación que hay entre un rey y sus súbditos. Toda la existencia de cada uno de los Anshei Medina, de las personas del país, está vinculada con el rey. Automáticamente no hay ningún detalle, absolutamente ningún detalle de la vida de algún súbdito que no esté vinculado con el rey. Todos los detalles. Esto en el lenguaje hasídico se llama bitul, anulación. Es decir, cada súbdito, su esencia, ¿qué es? El rey. ¿Qué quiere el rey de mí? ¿Qué espera el rey de mí? Etcétera. Ahora bien, esto es al respecto de la esencia de cada súbdito en su relación con el rey. Perfecto. ¿Pero qué es el rey? ¿Qué se espera del rey? ¿Que esté anulado a sí mismo? No. El rey tiene que estar totalmente entregado a Dios. Absolutamente. Es como si fuese una imagen de Dios aquí en la tierra. Algo por el estilo. Que, entre paréntesis, no tiene que ver con las hijas, pero para entender la idea, se solía decir, esos reyes de la Europa de antes, etcétera, que eran la autoridad divina aquí abajo. Después utilizaron esa autoridad para hacer cualquier cosa, e incluso no estoy hablando de los reyes de Europa, fíjate en el libro de Melahim, de Reyes, en el Tanaj, y era cualquier cosa. Ok, ese es otro problema, porque somos seres humanos. Hay muchas cosas que en teoría funcionan muy bien, y en la práctica no funcionan simplemente porque somos seres humanos. Y tenemos fallas, etcétera. Pero la teoría no deja de ser teoría, y quizás incluso correcta, porque nosotros no sepamos aplicarlas o no podamos aplicarlas, lo que sea. La teoría es teoría igual. Y es válida igual. Entonces el rey, los súbditos, perdón, están totalmente entregados y anulados al rey. El rey, ¿qué es el rey? Totalmente entregado y anulado a Dios. De hecho, la Teira dice que el rey tenía que tener 2 Sifrei Toira. Y tenía que estar todos los días leyendo el Sefer Toira. Constantemente estudiando Toira. Eso es lo que tenía que ser un rey. Y dice. Entonces, surge que, por derivación, si todo el pueblo estaba anulado al rey, y el rey estaba anulado a Dios, entonces todo el pueblo, todos los detalles del pueblo tenían que ver con Dios, Elokus, divinidad. Esto es lo que simbolizaba, digamos, el rey. La anulación y la entrega de todos sus súbditos hacia Dios. Y este es el concepto que dijimos antes, la elevación del mundo material hacia el mundo espiritual. Y no solamente en algunos detalles de tu vida. Tu vida entera es qué es lo que espera Dios de mí. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo puedo elevarme yo y vincularme yo al mundo espiritual? Esto es el concepto que dijimos antes, que David Amelech representa, por lo menos uno, ahora vamos a ver el otro. David Amelech representa Tachtoinim Yalul Elyoinim. El mundo inferior se eleva al mundo superior. Al respecto de esta cuestión del rey. Ok, vamos. Vamos con el segundo asunto de David Amelech. El asunto este de que el mundo inferior se eleva al mundo superior, y esto lo logra David Amelech, también se expresa en este segundo asunto de David Amelech, el Beis Hamikdash, el templo. ¿Qué es el Beis Hamikdash? No es solamente un lugar en donde reside la presencia de Dios. Ese es el Beis Hamikdash, que en ese caso sería de arriba para abajo. Dios baja sobre el Beis Hamikdash, etc. No, sino que el concepto del Beis Hamikdash es que el mundo material, las piedras con las que estaba construido, las maderas con las que estaba construido, cada una de estas cosas se transforma en un Mikdash, un templo para Dios. Deja de ser algo material, mundano, terrenal, ordinario. Pasa a ser un Mikdash, pasa a ser un templo. Es el concepto, de vuelta, la elevación absoluta del mundo material a nuestro alrededor hacia Dios. Lo transformamos en algo material, mundano, en algo divino. En el primer asunto de David Amelech, que era el concepto de la entrega del ser humano, digamos, a Dios, es justamente eso, como el hombre se eleva hacia Dios. Como uno mismo se vuelve, por así decirlo, un Beis Hamikdash, un templo. El segundo asunto de David, ese era el Meluja, ese era el rey, el reinado, la entrega del súbdito hacia Dios. El segundo asunto de David Amelech es Beis Hamikdash, la entrega del mundo material hacia Dios. Por eso el Rebbe explica
que justamente este segundo asunto de Shavuot, el mundo inferior se eleva al mundo superior, tiene que ver con David HaMelech, justamente con él. Y por eso en la práctica David HaMelech fallece ese día, para enseñarnos y mostrarnos a nosotros ese vínculo tan impresionante que había entre David HaMelech y Shavuot, entre David HaMelech y esta idea de que el mundo, el ser humano y el mundo material se elevan hacia Dios. Esto es al respecto de, ya explicamos, Matan Toira, la entrega de la Toira, es decir, Dios baja al monte Sinai, el mundo superior baja al mundo inferior. Ya explicamos David HaMelech, el mundo inferior se eleva al mundo superior. Y nos queda el Baal Shem Tov. ¿Qué pasa con el Baal Shem Tov? El Rebbe explica así. En muchas situaciones ya explicamos que cuando hay dos líneas, por así decir, proyección de arriba hacia abajo y elevación de abajo hacia arriba, en cada una de ellas hay una virtud. No es que una es mejor que la otra, cada una tiene una virtud. Y la virtud más elevada es cuando tenés las dos juntas. Para dar un ejemplo, que no está acá en la SIGE, pero para que se entienda esta cuestión. Cuando uno estudia, un maestro estudia con un alumno, hay dos formas de estudiar. Forma número uno, el maestro le da la información al alumno. Le dice, esto es así, así, asá, se hace de tal y tal manera, por tal y tal razón, le explica todo como corresponde. El alumno está maravillado, porque son ideas profundas que jamás se le hubiesen ocurrido, nunca hubiese llegado a esas ideas por sí solo, etc. Son ideas que, entre comillas, vienen de arriba, vino del maestro hacia el alumno y el alumno la agarró. Pero, a pesar de que el alumno la agarró, no es parte de la vida del alumno. Es el maestro la idea, no es mía. Yo la recibí, me llegó, la incorporé, lo que quieras, pero ¿es mi idea? No. Siempre queda como algo lejano a mí. No me pertenece, es de otro. Que puede ser muy buena, muy útil, etc., pero es de otro. ¿Cuál es la virtud en este tipo de estudio? Que el alumno rápidamente llega a la conclusión correcta, por supuesto, porque el maestro sabe, etc., y llega a niveles que probablemente nunca hubiese llegado si el maestro no se lo decía. Esa es la gran virtud de este tipo de transmisión. Pero la desventaja, ¿cuál es? Y que la idea no es del alumno y el alumno se siente como que yo no la trabajé, yo no la pensé. Esto es una forma. La otra forma de estudio es que el maestro le da reglas básicas al alumno, tips, informaciones, consejitos, ideitas, acá y allá. Obviamente el maestro sabe y sabe cómo guiarlo y sabe qué decirle, etc. Pero el alumno va a tener que trabajar. ¿Cómo llegar a la conclusión? No te lo voy a decir, lo vas a tener que pensar vos. Y el alumno trabaja y el cop le sale humo de la cabeza, etc., hasta que el alumno llega a algún tipo de conclusión, digamos, orientado por el maestro, correcta. ¿Es la misma conclusión que el maestro podría haberle dicho al alumno? No. El maestro está más elevado todavía que eso. No es que está mal lo que el alumno llegó, pero no es la conclusión final, digamos, de la cosa. Hay más niveles que esto. Pero el alumno siente que es suyo, es propio. Esto lo logré yo, esto es mi trabajo, esto tiene valor, a pesar de que no es lo mejor de lo mejor, pero tiene valor. Entonces la ventaja en este tipo de transmisión es que el alumno siente que esto es propio, es mío. La desventaja, ¿cuál es? Y no es el nivel tan elevado como si el maestro directamente hubiese dicho, mira, esto es así, ese es el nivel más elevado, digamos, porque el maestro sabe del tema, etc. Entonces en cada una de estas dos proyecciones, de arriba hacia abajo, el maestro le da la información al alumno y otra cosa. O de abajo hacia arriba, que el alumno se trabajó sí, consigo, con su cabeza, sus conocimientos, etc., para llegar a una conclusión. En ambas hay una ventaja y una desventaja. Pero ¿cuál es el tajlis, el objetivo final y total, cuando tenés las dos cosas juntas? Ambas. Que el alumno siente que es suyo y es la conclusión más elevada que hay. No hay por arriba de eso. ¿Qué significa esto en la práctica, en lo que nosotros estamos estudiando? Dijimos que en Matan Toira, en Shavuot, se ocurre justamente Matan Toira, de arriba hacia abajo, la entrega de la Toira. Dios vino y entregó la Torah. Y dijimos, por otro lado, que el mundo material se eleva hacia Dios, el ser humano se eleva hacia Dios, y esto lo logró David HaMelech. Son dos movimientos opuestos, de arriba hacia abajo, es Matan Toira, de abajo hacia arriba, David HaMelech. ¿Cuándo vamos a tener ambas cosas juntas? Cuando venga Mashiach rápido en nuestros días.
Cuando venga Mashiach. Entrando en el texto, digamos. Ahora vamos a entenderlo más fácil. Paciencia, paciencia. Van a ver que es muy interesante como el Rebbe lo plantea, vinculado al Baal Shem Tov, justamente. A pesar de que esto solamente lo vamos a tener en forma revelada en el futuro por venir, pero sin embargo en Matan Torah ya se dio la fuerza para este asunto. Matan Torah ocurrió una sola vez y nunca más va a ocurrir. No es que va a venir Mashiach y de repente Matan Torah de vuelta, se apareció Dios en el monte Sinai y ahora dice no sé qué cosa. No, ya está. Matan Torah ocurrió. La Torah ya fue entregada y a otra cosa. A otra cosa, a pesar de que se anuló en la entrega de la Torah este decreto de que no había conexión entre lo superior y lo inferior, justamente por esto, no a pesar, sino que justamente por esto es que se nos entregó la fuerza de que tanto el mundo superior baja al mundo inferior sube al mundo superior. Las dos cosas pasaron en Matan Torah. Solamente que en forma revelada, lo único que tenemos es que el mundo superior bajó al mundo inferior y los otros dos asuntos son posteriores. El mundo inferior se eleva al mundo superior, esto es David Amelech, con Meluja, con el reinado, el ser humano elevándose a Dios, con el Beis Hamikdash, el mundo material elevándose a Dios. Perfecto. Pero ¿cuándo vamos a tener esta conexión entre estos dos movimientos? De arriba para abajo, de abajo para arriba. Esto es a través del Baal Shem Tov. Y esto es a través de las enseñanzas de Baal Shem Tov. Hasides. Como vamos a explicar, es sabido que el concepto de Hasides es una preparación para la venida de Mashiach. Hay una carta conocida del Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov tuvo una Elías Aneshama, le escribió una carta a Reb Gershon Kotover, que era su yerno. Le escribió la carta diciendo que él tuvo una Elías Aneshama, una elevación del alma, al Gan Eden. Y en el Gan Eden, en el paraíso, se encontró con Mashiach. Y el Baal Shem Tov le preguntó a Mashiach, ¿cuándo vas a llegar? Y Mashiach le contestó, cuando se esparzan tus manantiales hacia afuera. Esa fue la respuesta de Mashiach. Quiere decir que Hasides, de alguna manera, es una preparación para la venida de Mashiach. Entonces, ¿cuándo es que van a ocurrir ambas cosas a la vez? De arriba para abajo y de abajo para arriba. Mashiach, qué bueno. ¿Y pero qué quieres que haga yo con eso ahora? Todavía no está acá. Entonces, Hasides. El Baal Shem Tov, y por eso el Baal Shem Tov, ahora vamos a estudiar más en detalle, pero por eso el Baal Shem Tov fallece justamente en Shavuot, porque es la tercera etapa, digamos, de este movimiento. Matan Torah original hace 3.333 años, de arriba para abajo. David Amelech, de abajo para arriba, el ser humano y el mundo material. Y el Baal Shem Tov es la conexión de ambas cosas. De arriba para abajo, de abajo para arriba. Es decir, ahora vamos a ver el detalle de lo que dice el Rebbe, es interesante. Pero lo que representa es que nosotros aquí abajo, en este mundo material, físico, tal y cual lo conocemos, podamos percibir la palabra de Dios, dándole vida a todo el mundo. Como el Baal Shem Tov enseñó sobre el versículo en Tehilim, Lo'ilam Hashem Dvar Hanitza Vashamayim, por siempre Dios, tu palabra está parada firme en los cielos. ¿Qué representa esto? El Rebbe explica, el Baal Shem Tov explica, que la palabra de Dios que Él dijo los 6 días de la creación, esta es la fuerza vital de toda la creación. Es decir, cada objeto existe porque tiene una combinación de letras divinas que Dios está constantemente pronunciando para que esa cosa exista. En el judaísmo hablamos, en Hasides hablamos de una creación constante, no solamente una creación yesh me'ain, algo de la nada. Una vez Dios creó algo de la nada, hace tantos años, 5.781 años, lo que sea. No, sino que la creación es constante. Una de las explicaciones de esto, pashtus, en términos simples, se puede profundizar más, pero en términos simples es, la naturaleza de la nada es ser nada. La naturaleza de la nada no es volverse algo. No tiene sentido. Pashtus no es algo lógico. La nada no se vuelve algo, la nada es nada. Entonces, si Dios crea algo de la nada, la naturaleza de ese algo es retornar a ser nada, como era antes. Entonces, Dios constantemente crea y transforma esa nada en algo, de manera tal que, de vuelta, al ser una creación constante, ese algo continúa existiendo solamente porque Dios continúa haciendo que esa cosa exista. Es como cuando uno tira una piedra al aire, más allá de la fuerza de la gravedad, que obviamente existe, etc., pero uno tira una piedra al aire y la piedra está volando, y nadie va a decir que esa es una piedra voladora.
Mirá, ahí pasa una piedra voladora. La piedra no se volvió voladora porque esté volando. Hay una fuerza física, ¿sí? Una fuerza aplicada sobre la piedra, el vector ese aplicado sobre la piedra, que la piedra hace que vuele y después se gasta esa fuerza por diferentes razones, la gravedad o lo que sea, y esa piedra cae. Pero incluso en el momento en que está volando, esa no es una piedra voladora. No es una piedra cuya naturaleza es volar, ¿no? Tiene una fuerza aplicada que la hace volar. Lo mismo pasa con el mundo. El mundo entero a nuestro alrededor, lo que vemos, lo que conocemos, etcétera, su esencia, ¿cuál es? Es Dios creando el mundo. Entonces, ¿cuál es el hidush del Baal Shem Tov? ¿Cuál es la novedad del Baal Shem Tov? ¿Qué le agrega? ¿Por qué fallece en Shavuot, digamos? Obviamente uno podría decir, bueno, porque falleció ese día, le tocó. No, obviamente, Ashgaha Protis, tiene providencia divina, tiene algún sentido. ¿De por qué? Porque justamente el Baal Shem Tov es el que revela toda esta idea hasídica de percibir la presencia de Dios en cada cosa, en cada momento, en cada lugar. Esa creación constante y esa palabra de Dios llenando la creación. Vamos a verlo en las palabras del Rebbe. El logro del Baal Shem Tov fue que él reveló que no solamente los secretos y secretos de la Toira, etc., no solamente hay 10 mandamientos en Matan Toira, y en esos 10 mandamientos hay secretos, etc., sino que en la práctica las 10 frases con las cuales fue creado el mundo entero también son la existencia del mundo. En otras palabras, ahora vamos a verlo en otras palabras, pero la idea es, los 10 mandamientos llenan de kedusha, de santidad, el mundo entero. No es que Dios creó un mundo impuro, insanto, o lo que sea, no santo, y nosotros, ¿qué hacemos con ese mundo? No, el mundo tiene una kedusha interior. ¿Cuál es la kedusha, la santidad del mundo? La palabra de Dios dando vida al mundo. Vamos a verlo en las palabras del Rebbe. Hasta el Baal Shem Tov, las 10 frases, o sea, el mundo entero en el cual existían, digamos, todas las criaturas, esas 10 frases, la palabra de Dios dentro del mundo estaba oculta. Nadie pensaba, digamos, que, como dijimos anteriormente, y parecía algo tan obvio, que Dios crea el mundo constantemente. Esto está en un Midrash también, pero el Baal Shem Tov es el que revela esta idea. No se hablaba de este tipo de cosas. Se hablaba de creación algo de la nada, pero no se hablaba de que el mundo entero, la existencia del mundo, ¿cuál es? La palabra de Hashem. Entonces, ¿el mundo es algo separado de Dios? No. ¿El mundo es algo impuro? No. El mundo es la palabra de Hashem, creando ese mundo. Hasta el Baal Shem Tov este asunto estaba oculto. Y el Baal Shem Tov trajo este asunto en forma revelada, para que todas las personas sepan que la verdadera esencia del mundo es no un mundo, no una cosa física que nosotros podemos ver, sino que la palabra de Hashem dando vida a ese mundo, en forma constante, de la nada absoluta, microsegundo a nanosegundo. Esto es lo que trajo el Baal Shem Tov. Y esta revelación de cómo funciona el mundo, el Rebbe lo pone acá las 10 frases. El mundo fue creado con 10 frases, así dice la Mishnah en Pirkei Avos, y hay 10 mandamientos. Y parte de nuestro trabajo es imbuir esos 10 mandamientos, la Toira, en las 10 frases con las cuales fue creado el mundo. Pero más allá del texto mismo del Rebbe, el punto es que esta revelación de que el mundo entero es kedusha, es santidad, es divino y es creado constantemente por Dios, etc. ¿Qué significa? Significa el refinamiento y la elevación de este mundo aquí abajo, pero junto con eso, esto es revelado en la Toira, por la Toira. ¿Y la Toira qué es? Como dijimos antes, Matan Toira, una proyección de arriba hacia abajo. Es la Toira la que nos permite darnos cuenta de qué es el mundo. Esto es lo que el Rebbe está planteando. Entonces acá tenemos una combinación de cosas, que es lo que dijimos antes, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es el Baal Shem Tov el que revela esta combinación. A través de la Toira, que es de arriba hacia abajo, que esto es el concepto de Matan Toira, podemos revelar que el mundo es kedusha, es santidad, y refinar el mundo de abajo hacia arriba, a través de la Toira. Entonces ahí está la combinación, digamos, de ambos movimientos. Y es por eso que el estudio específicamente de las enseñanzas de Baal Shem Tov, Hasidus en general, es
que es el concepto de como dijimos antes, Yafutsu y Manuseja Jutsa, que se esparzan tus manantiales hacia afuera. Esto es justamente la combinación de ambos movimientos, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y esto es una preparación para la venida de Mashiach, en la cual van a ocurrir estos dos asuntos, justamente. Mashiach va a ser un experto estudioso de Toira, y aparte va a ser descendiente de David. Y ya dijimos que la Toira es de arriba para abajo, y David desde abajo, el concepto de abajo para arriba, con el reinado, con el Beis Hamikdash, etc. Y que esto ocurra rápido en nuestros días. Esta es la hija del Rebbe. Pero hay, por lo menos como yo la entiendo, pero hay un punto que a mí me gustaría agregar, que me parece que resume este asunto que el Rebbe plantea de cómo se combina de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de otra manera, desde otra perspectiva. El Rebbe explica en un libro que se llama Yom Yom. Es un libro que tiene un pensamiento para cada día. Uno de los días es Zayin Kislev, el 7 de Kislev. El Rebbe tiene una Yom Yom, una enseñanza muy interesante, que justamente, en mi humilde opinión, complementa este concepto. ¿Cómo es que las enseñanzas de Baal Shem Tov combinan esta idea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba? ¿Qué es esa combinación? ¿Cómo funciona? El Rebbe explica así. Hay tres sabidurías en el mundo. Shalosh Chochmes. Hay tres tipos de sabiduría en el mundo. El primer tipo de sabiduría es hablar de lo terrible que es el mundo material. ¿Cómo hay que alejarse del mundo material? Es una basura, hay que anularlo, hay que salirse de esto. Esto se llama Musar. En el judaísmo es Musar. Musar te va a hablar la ética judía, ética moral judía. ¿De qué te va a hablar? Ay, el cuerpo no sirve para nada, olvídate, come pan con agua, alejate del mundo material. Este es el concepto de Musar. Después, esta es la sabiduría número 1. Sabiduría número 2 habla de lo elevado y virtuoso que es lo espiritual. Cuán importante es lo espiritual. Cuán importante es lo intelectual, Seichel, el intelecto. Esto se llama Hakira. Hakira es examinar, análisis. No te va a hablar de lo terrible que es lo material. Dejá lo material, olvídate, ¿quién le importa? Espiritual, intelectual, cabeza, esto es Hakira. Y hay una tercera sabiduría, que esta tercera sabiduría combina estas dos cosas. En la filosofía judía, en Hasid, se habla de Hoimer y Tzura. Hoimer es materia, Tzura es forma. Forma y materia, famoso. De vuelta, Musar te va a decir, Hoimer, la materia, basura, alejate. Hakira te va a decir, Tzura, la forma, espectacular, increíble, lo espiritual. ¿Qué te va a decir Hasides? Hasides te va a decir, el Hoimer, lo material, hay que refinarlo. Es extremadamente elevado e importante cuando está refinado. Y la Tzura, y lo espiritual, es importante cuando está impregnada en la materia. Solamente el mundo espiritual no sirve para nada. Solamente el mundo material no sirve para nada. Ambos tienen que estar fusionados. Lo material y lo espiritual tienen que ir de la mano, al punto tal que no encuentres ni comienzo ni fin entre uno y el otro. Y este es el tajlis, este es el objetivo, no alejarse del mundo material. No solamente dedicarse al mundo espiritual. Combinar ambas cosas, porque una complementa a la otra. Una hace que la otra tenga sentido. Y esto es lo que significa la tercera sabiduría, Hasides, el pensamiento hasídico. Hasides no es solamente que estamos todos alegres y tomamos lejaim y bailamos y cantamos canciones lindas. ¿Está bien? Eso también es Hasides. También tiene que ver con eso. Pero el tajlis, ¿el objetivo cuál es? Justamente una preparación para la venida de Mashiach. ¿Y qué va a hacer Mashiach? Mashiach es Hoimer, ¿el mundo material existe? Claro que sí. ¿Y el mundo espiritual? Claro que sí. Ambos tienen que estar juntos de la mano. Ambos tienen que estar conectados. Y esta es la razón, volviendo al comienzo de toda la sige, esta es la razón por la cual en Shavuos, en la fiesta de Shavuos, encontramos estos tres componentes. Por un lado, Matan Toira, la entrega de la Toira. Dios baja sobre el monte Sinai. Por el otro lado, David Amelech, fallece en Shavuos, que simboliza el reinado, la anulación y la entrega del ser humano a Dios, y la entrega del mundo material, el Beis Hamikdash, a Dios. Reinado y Beis Hamikdash, templo. Y por el otro lado, el Baal Shem Tov. Baal Shem Tov también fallece en Shavuos, que representa la unión justamente del mundo material con el mundo espiritual. No alejarse del mundo material, sino refinarlo, imbuir, impregnar
de kedusha, de santidad, etcétera, o revelar la kedusha que tiene el mundo material en su interior.